El primer difunto por quien vamos a ofrecer esta misa comunitaria es, por supuesto, el Papa Francisco, que ha sido enterrado el día de ayer. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Hemos cantado este hermoso salmo aleluyático. La misericordia divina es un atributo de Dios, un atributo que corresponde a la naturaleza misma de la Santísima Trinidad. Así como la Escritura dice que Dios es amor, también podemos decir que Dios es misericordia y que manifiesta su bondad y su compasión por el hombre en la obra de la creación, pero más aún en la obra de la reconciliación. Dios crea porque es eterna su misericordia. Dios elige al pueblo de Israel y lo lleva a la tierra prometida porque es eterna su misericordia. Dios se encarna en las entrañas virginales de Santa María y muere como cordero inmolado en la cruz porque es eterna su misericordia. Y finalmente, Dios resucita a su Hijo de entre los muertos porque es eterna su misericordia. La obra cumbre de la misericordia de Dios es justamente la resurrección de Cristo que celebramos culminando esta octava de Pascua. Con la resurrección culmina el sacrificio redentor del Cordero inmolado y se da el triunfo definitivo de la vida sobre la muerte, de la gracia sobre el pecado, de la luz sobre las tinieblas. Cristo ha resucitado, ya no muere más, dice San Pablo, Él vive para siempre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia y el Señor de la historia. Pero esa historia de salvación, esa obra de la reconciliación, continúa después de Jesucristo y se convierte en la historia de la Iglesia, esposa de Cristo. Es la historia de tantos santos y mártires que han predicado la buena noticia hasta los confines de la tierra. Es la historia de cómo se va transmitiendo la vida divina a través de la gracia, de la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos. Es la historia de cómo se va instaurando el reino de Cristo en la tierra. Y en este segundo domingo de Pascua, consagrado por San Juan Pablo II como fiesta de la Divina Misericordia, obedeciendo a un pedido mismo del Señor Jesús que se revela a esta gran mística polaca, Santa Faustina Kowalska, conviene que nos hagamos esta pregunta, queridos hermanos. ¿Cómo está obrando la misericordia y la providencia divina en este tiempo que nos toca vivir en la Iglesia? ¿Cómo está actuando hoy, aquí y ahora en medio de nosotros, Jesucristo resucitado? El lunes despertamos con la noticia de la partida del Papa Francisco, a quien habíamos visto el día anterior dando la bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica de San Pedro, y que parecía que se estaba recuperando. Yo no pude evitar preguntarme a mí mismo y preguntarle también al Señor en la oración, ¿qué misteriosos son tus designios? ¿Hacia dónde y de qué manera estás tú conduciendo la Iglesia y la historia de la salvación? Para mí era inevitable pensar que si el Papa hubiera fallecido una semana antes, el sodalicio
probablemente no habría sido aún disuelto. Pero ciertamente el plan del Señor es perfecto. Sus designios no son los nuestros, sus caminos no son los nuestros. Su misericordia es eterna y Él sabe mucho más que nosotros. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es orar intensamente mirando el pasado con gratitud y mirando el futuro con esperanza. Mirar el pasado con gratitud. Hace poco un hermano sacerdote que tenía sentimientos encontrados con el Papa me decía: no sé qué predicar del Papa Francisco. Y yo le decía: predica lo que predicas de cualquier difunto. Primero, darle gracias a Dios por todo lo bueno, perdonar aquello que pueda haber estado mal, orar por su salvación eterna y pedirle al Señor que consuele y mantenga unida en la fe a su familia. Ciertamente ser Papa es la misión más delicada y exigente que puede asumir cualquier ser humano, ser vicario de Cristo en la tierra. Yo creo que el Papa Francisco hizo lo que pudo a partir de la formación y las convicciones que tenía. Como todos los seres humanos, tuvo aciertos y tuvo errores. Y creo que es demasiado pronto para hacer un balance del pontificado del Papa Francisco. En las redes sociales vemos cómo están totalmente polarizadas. Unos los canonizan, otros lo demonizan. Dejemos que sea la historia la que juzgue, queridos hermanos, pero pidámosle al Señor que tenga misericordia de su alma, porque Él, como todos nosotros, va a tener que rendir cuentas de sus acciones y de sus decisiones ante el Señor. Y mirando hacia el futuro, oremos mucho por la Iglesia. Estos días tienen que ser días de intensa oración. Oremos por los cardenales que se van a reunir muy pronto en el cónclave. Yo creo que no debemos caer en la papolatría y pensar que la Iglesia depende absolutamente del Papa. La Iglesia tiene instancias de gobierno, instancias legislativas y judiciales que deben ser respetadas. Y justamente cuando se habla del camino sinodal, se habla de escuchar la voz de la gente, el pedido del pueblo fiel y vivir esa vida eclesial en las distintas instancias parroquiales, diocesanas y regionales. Pero también es verdad que el Papa tiene una misión importantísima. Él es el custodio de la doctrina, de la fe y la moral. Él tiene que velar por la recta celebración de la Sagrada Liturgia y sobre todo, Él es el que elige a los obispos en cada diócesis del mundo. Por eso, las ideas fuerza, el estilo de gobierno y los acentos del nuevo Papa definitivamente van a marcar un rumbo y un estilo de gobierno para toda la Iglesia universal. Por eso, hermanos, en lugar de tantas especulaciones, a mí me da un poco de rabia y otro poco de tristeza que incluso las casas de apuestas estén poniendo puntajes a los distintos cardenales y pagando por quién va a ser el próximo Papa. Nosotros deberíamos estar en una actitud orante. No especulemos tanto, oremos y confiemos en Jesús resucitado. Confiemos en la fuerza, en el poder de su resurrección y confiemos que el Señor de la Divina Misericordia
es el que sigue cuidando a su iglesia y cuidando de nuestra parroquia. Que así sea.